Vamos con un Quito seguro, moderno, limpio, con trabajo para todos. Vamos a trabajar y fiscalizar, juntos por el Quito que soñamos. Para concejales Centro, vota 20 con corazón. Vota por Juan Martínez, Ana María Armijos y toda la lista 20. Los concejales de Paco son democracia sí. Vota 20. Concejales, CNE 2019. Hay un solo camino para escuchar radio. Pichincha Universal. Hagamos de la parroquia de Pacto un lugar más productivo. Logremos juntos el desarrollo social y económico de nuestras parroquias a través del emprendimiento. Para la Junta Parroquial, Richard Paredes, Karina Andrade, Juan Berrezueta y todos unidos para hacerlo realidad. Paco Alcalde, Capi Zapata Prefecto. Vota todo 12. Izquierda Democrática. Juntas parroquiales, CNE 2019. Pichincha Universal es más que una radio. Elaboramos productos comunicacionales de calidad. Cuñas, pastillas, radioteatro, jingles, spots publicitarios, videos institucionales y publireportajes. Contamos con un staff de profesionales especializados y modernos estudios de grabación. Visítenos en La Mallorca N24 198 y Madrid, sector La Floresta, o comuníquese al 3240 050. Somos la empresa pública Pichincha Universal, el mix de la comunicación efectiva. Hagamos un Cantón Cayambe más productivo, seguro y sostenible. Logremos juntos el desarrollo turístico, cultural y social de nuestro cantón. Iván Córdoba, alcalde. Capi Zapata, prefecto. Vota todo 12. Izquierda Democrática. Alcalde, CNE 2019. Espacio político contratado. Fin de espacio publicitario. Sintoniza. Dardo Electoral. Segmento especial por elecciones. Presencia de los candidatos a la Alcaldía de Quito, Prefectura de Pichincha y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Escuche sus planes, proyectos y propuestas de lunes a jueves, de 8:30 a 9:30 de la mañana. Dardo Electoral. Apunte y acierte. Por Pichincha Universal. Dardo Electoral en el centro de la información. Minutos, 9 horas 6 minutos. Ricardo Rivas, candidato al Consejo de Participación Ciudadana, está aquí en los estudios. Les saludamos cordialmente. Ricardo, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto siempre participar en estos espacios y saludo a la ciudadanía en este día que para nosotros es especial. ¿Cómo le está viendo, permítame la primera pregunta, cómo le está viendo la conflictividad que se está generando a propósito en la elección del Consejo Ciudadano? Recuerde que hay una demanda en la Corte Constitucional que está pidiendo que se elimine el proceso por omisión. No sé esa figura de dónde se sacaron, pero está pasando eso. ¿Cómo está leyendo? Bueno, yo te voy a dar una lectura así personal en la cual me llama mucho la atención que a raíz de algún pronunciamiento de un líder político que se dio públicamente, donde habían, entre comillas, submarinos, gente de ciertos partidos en las listas del Consejo de Participación, se encendió toda la polémica. Mientras tanto, todo pasaba desapercibido. Claro. Y eso es hay que verlo como tal. En el caso, sí, efectivamente hay una demanda, una medida cautelar que es solicitada, pero creo que el organismo máximo en el proceso de elecciones es el CNE. Entonces yo creo que por ahí está el asunto que toda la ciudadanía o los ciudadanos pueden denunciar o poner la figura de omisión como tal, pero la ciudadanía ya se pronunció el 4 de febrero de 2018, indicando claramente a las preguntas que fueron establecidas como tal, que fueron que se elija el Consejo de Participación Ciudadana definitivo a través de un proceso eleccionario. Y eso es lo que se está haciendo. Si existía alguna omisión, también entonces tiene que ajustarse la norma con respecto a la elección de los candidatos. O sea, no solo es ajustar la norma para una cosa, hay que ajustar la norma para todo. Pero fue bien claro el mandato que le dio el pueblo, y él es el soberano en cuanto a las decisiones que se tiene que tomar. Y es más, la Constitución sale justamente de las demandas que pone el pueblo ecuatoriano, es decir, nace de ahí, es el mandante. Por lo tanto, creo que
es importante si querían anular un consejo de participación, si querían quitarle funciones, etcétera, etcétera. Creo que el momento histórico pasó. Era el 4 de febrero de 2018 donde tenían que hacer las preguntas respectivas, los ajustes respectivos, y no estábamos en este dime y direte que con el 63% fue aprobado. Recuerdo que hasta partidos políticos auspiciaban el 7 veces sí, y ahora están al año auspiciando el no. Y están auspiciando el voto nulo también. Y a mí me quedan más dudas, y yo le digo a la ciudadanía, y vengo en las provincias diciendo lo mismo, ¿por qué estamos promoviendo el nulo? Tal vez porque los grupos de poder o los grupos económicos están perdiendo espacio o no van a poder controlar a personas independientes que vamos a llegar a un Consejo de Participación Ciudadana. Por ahí va la cosa. Ese es el temor. El temor es que realmente el pueblo ecuatoriano ahora sí ejerza un poder sobre nuestro país. Eso es lo que le tienen miedo, que ya perdieron el poder. Y por eso la única función que les interesa es la elección de autoridades, porque yo no he visto ningún partido político que diga hay que reformarle al Consejo de Participación y quitarle el ámbito de transparencia, quitarle el ámbito de lucha contra la corrupción. La dominación de las autoridades. Sí, solo la denominación. Eso es lo único que les interesa. Porque, el reparto. Queremos volver a elegir a las autoridades sensibles en nuestro país, devolver la competencia a una asamblea cuando hace 15, 20 años elegían y sabíamos las componentes que existían entre partidos políticos y que luego se ponían de acuerdo a los intereses políticos de ese momento. Queremos volverle a la asamblea actual cuando tenemos casos de corrupción como de diezmos, como tráfico de influencias, como cotidianidades que nos hacen pasar como que fuera simplemente una cuestión de espionaje. La cuestión de espionaje que puede ser legal o puede existir. Esto va más allá de tapar o abrir un camino a la impunidad o de fiscalizar. Y la fiscalización no significa que seas culpable. La fiscalización significa que se inicie un proceso de investigación y que luego se determine si eres culpable o no. ¿A qué le tenemos miedo a una fiscalización? Yo no quiero decir que sea usted creyente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero usted puede sentirse un defensor de la participación ciudadana como posibilidad precisamente de fiscalización real, de democracia activa y de nominación de las autoridades de control. ¿Es posible llegar a esto? Claro que es posible. ¿Por qué? Porque no debemos nada a nadie. No, vamos a llegar a un Consejo de Participación donde no tengo componentes con nadie. Esas son las personas que deben llegar, las que son libres, las que son transparentes, las que hablan con la verdad, las que son confrontativas, las que no les callan, las que no se callan por miedo. Creo que eso es importante evidenciar y existimos personas honestas en el país donde lo único que queremos es un cambio radical, y un cambio radical no significa virarle unos pocos grados a la izquierda o a la derecha y seguir en la misma tónica. No, un cambio radical significa 360 grados, así como cambió mi vida hace un año con el tema de mi hermano. A eso significa un cambio radical. Y que le dio más fuerza para mantener esa. Por supuesto, ahora la participación ciudadana es importante. ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo que se pronuncie un pueblo? ¿Por qué tenemos miedo que se levante un pueblo y denuncie todos los actos de corrupción? ¿O es que en esos actos de corrupción están todos metidos en la misma bolsa o en la misma funda? Entonces eso debemos ir pensando. El pueblo ecuatoriano muchas veces calla, pero no es tonto. Vamos a matizar también con lo que ha acontecido en los últimos días. Una llamada filtrada, evidentemente esto del micrófono abierto no fue real, pero digamos un contenido filtrado de una llamada telefónica en donde la presidenta de la Asamblea, que lo ha reconocido, llama a la ministra del Interior y le advierte respecto de un cambio de votación. ¿Esto es posible erradicar de un poder como este, que se ha llamado Poder Ciudadano del Consejo de Participación Social, en donde los telefonazos no tengan influencia en las decisiones? Pero por supuesto, esta es ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, primero tienes que transparentar, o sea, no tenemos que fijarnos qué es lo que nos han querido vender. ¿Qué es lo cotidiano? Que es una cotidianidad, que es parte, la cotidianidad es parte de sus funciones. A mí me sorprende que sea parte de sus funciones dar paso o no a que se allane una impunidad o se deje de fiscalizar algo. De investigar. Señores, la función de fiscalización la tiene la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no dice que se tiene que fiscalizar de la mitad para abajo. Se tiene que fiscalizar a todo nivel. Y aquí no se salva a nadie. Pero otra cosa es que no han querido cumplir con esa función de fiscalización. Para eso está el Consejo de Participación. Para hacer los llamados de atención
y evidenciar públicamente a la Asamblea con nombres y apellidos quienes no quieren fiscalizar a quienes no quieren fiscalizar. ¿Por qué? ¿De qué se tiene miedo? Vuelvo a repetir. Entonces, si yo hablo de una cotidianidad, ¿qué quiere decir? Que es una función normal de una presidenta de una Asamblea Nacional impedir el paso o cambiar una votación para que no se llegue o se deje en la impunidad a temas sensibles. Cuando esos temas sensibles salen públicamente y uno es servidor público, porque desde la presidencia es un servidor público y viene a servir a un país, no a servirse de un país. Correcto. Entonces creo que ahí se tiene que justamente evidenciar y transparentar. Si hay problemas, si hay posibles actos de corrupción, se tiene que investigar y la investigación tiene que salir y decir, ¿existen o no existen? Y si no existen, muchas gracias, siga trabajando, siga funcionando adecuadamente. Incluso se puede acusar por maliciosos. Por supuesto, y puede haber contrademandas y todo. Sí, vamos a dar una pausa, pero está muy interesante interesantísimo el tema. el tema, volvemos sobre eso. El telefonazo que no venga de ninguna parte. Bueno, y además, lo digo en esto serio. del mundo al revés, María Isabel. Los que cometen esta infracción, podría decirse, ahora dicen que han sido invadidos de su privacidad y son los que demandan. Y la fiscal acoge. Bueno, volvemos. Vamos a la pausa. Inicio de espacio publicitario. Rivas, ustedes lo recordarán, él es hermano de Paul Rivas, uno de los colegas que perdimos, y digo perdimos porque el país perdió esas vidas tan valiosas, seres humanos maravillosos, además de lo que hemos podido atestiguar. Pero ahora está acá jugando esta lead para llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la primera parte habíamos hecho también un balance de lo que han sido los intentos después del pronunciamiento ciudadano el 4 de febrero, llamar a una nueva consulta para echar abajo el Consejo, restarle atribuciones desde la Asamblea y ahora al Consejo. Un pedido a la Corte Constitucional de que declare esto como un error de omisión. En fin, ya todo es tarde, señores, está en marcha este proceso y hay 43 candidatos, de los cuales algunos ya han empezado a brillar. Hay que decirlo objetivo en esto, no es una cuestión de favoritismo. Estamos tomando partido, ¿no? O sea, el favoritismo se mide en términos amplios y con intereses de por medio que a veces son bastante financiados. Pero a eso vamos. Hablábamos de las llamadas telefónicas que no pueden venir ni desde el líder de una bandera política ni desde el líder de otra bandera política. ¿Cómo hacerle frente a aquello? Decíamos antes de la pausa, Ricardo, porque parece que aquí nos acostumbramos a que la política sea así de sucia y que nos resignemos. Lo que sucede es que ha habido mucho, entre comillas, compromiso entre los varios estamentos. Entonces, claro, te permiten actuar y decir, el ejemplo más actual es las cotidianidades. Entonces, no sale nadie a pronunciarse, todo el mundo se queda callado y resulta que ahora es las escuchas o el espionaje es el tema del día. Y dejamos de lado esta falta de ética. Porque no hay nada ilegal, exacto, no hay nada ilegal, pero es una falta de ética de una máxima autoridad de la Asamblea Nacional, y eso no debemos perder de vista. Entonces, cuando existen estamentos que son independientes y cumplen su función como tal, entonces hablamos de otro escenario. Ahora, lo van a acusar de correísta, ya mismo, no, porque estamos ya en el país lamentablemente, cuando uno
habla lo que piensa y objetivamente y lo que dice la ciudadanía, resulta que somos correístas. Porque le estamos haciendo el juego a correísta. Pero usted no está en la lista, por si acaso. Yo no soy... En la lista de Rafael Correa usted no está. No, pues, y a mí me han buscado por todo lado. Les cuento que me han buscado por todo lado. Hasta me mandaron gente a averiguar en el barrio cómo soy y todo. Eso sí le cuento. Para ver si me sacan algo. Pero yo no ni he sido partidario, ni nada, ni afiliado, absolutamente nada. No soy ni correísta, ni morenista, ni absolutamente nada. Yo busco una causa en función del pueblo ecuatoriano, y eso hay que ser bien claro. Ya, y en estos recorridos, ¿qué es lo que ha atestiguado con la gente? ¿Qué es lo que ha percibido? ¿Qué espera la gente? Que, claro, los actores políticos a veces interesados dicen, la gente no sabe, la gente va a votar nulo, esta elección va a ser un Elamatías que finalmente va a concluir en un fracaso. ¿Qué le dice la gente? Mire, yo creo que es fácil hablar desde un escritorio, incluso plantear denuncias o cosas respecto a estos escenarios. He recorrido las provincias, he recorrido los pueblos, unos sitios que realmente han sido tremendos porque no tienen acceso ni a redes sociales ni a medios de comunicación. Y me decían, oye, déjanos por favor una pancarta para acordarnos de tu rostro y con tu rostro promocionar. Y no podemos hacer ni eso. Entonces te llama la atención. ¿Qué te dice la gente? Hay cantidad de denuncias. A mí me han dado documentos de denuncias respecto a cosas conjuntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, y la gente me dice, ahí es donde hay los mayores actos de corrupción. Sí, señor. Sí, señor. Y nadie los toma. Claro, porque no son nacionales, no son la noticia. Sí, nadie los toma en cuenta y están ahí. Y efectivamente, entonces yo creo que la ciudadanía, cuando se entera qué es el Consejo de Participación, cuáles son las funciones y cuáles somos las personas que queremos luchar por un pueblo ecuatoriano digno y que esto tiene un gran futuro y desarrollo, cambia la percepción. Pero entonces el debate, vuelvo a repetir, no tiene que estar en función de un voto nulo, de que desaparezca un consejo de participación. El debate tiene que estar en función de una información a la ciudadanía para que llegue preparada a un acto eleccionario. Creo que eso es lo fundamental, y los partidos políticos, todas las personas deberían empoderarse de informarle a la ciudadanía, y creo que es deber de los partidos políticos informarles para que lleguen justamente con todas las herramientas una vez analizadas y voten por los candidatos que sean los mejores para que representen a la ciudadanía en los puestos que les corresponda. Pero claro, o sea, la gente no les interesa. La gente sí tiene un poder, pero también, ¿no? Exactamente, Sí, o sea, entonces, no interesa que la gente pueda conocer que tiene un poder para poder revocar incluso a algunas autoridades, o analizar, investigar las conductas como usted lo ha manifestado en lo local. En lo local, ¿tiene alguna una propuesta que decante precisamente de toda esta petición de la ciudadanía que le ha hecho llegar? Sí, nosotros, por ejemplo, le vamos a hacer es el empoderamiento de las delegaciones provinciales. Hay delegaciones provinciales del Consejo de Participación, he encontrado dos funcionarios. Le digo, ¿y qué hacen aquí? No sé. Ni ellos saben. No tienen ni edificio, no tienen movilización. La gente no conoce que existe un consejo de participación en esa provincia. ¿Cómo podemos utilizarlo de la mejor manera? Entonces hay que darle una fuerza para que sean representados en cada región, porque los que saben la problemática son los ciudadanos que viven en esas zonas. Y tienen que llegar al Consejo de Participación o a sus delegaciones para presentar las denuncias respectivas y utilizar vedurías, sillas vacías, que a las autoridades no les interesa que utilicen, porque no quieren que el ciudadano llegue y haga la denuncia pública de los contratos sobrevalorados, de las cosas que existen. El enriquecimiento ilícito, a veces asoman a patrimonios de alcaldes, concejales, ¿de dónde? Eso no les interesa. Entonces, por eso es la discusión justamente de que el pueblo ecuatoriano, o el miedo, que el pueblo ecuatoriano ejerza realmente un poder. Y me dicen, es que no hay ninguna democracia. Pero qué bueno que hay aquí, pero si la democracia nace del pueblo, y el pueblo es el que tiene que pronunciarse. ¿Por qué le tenemos miedo al pueblo ecuatoriano en especial? ¿Por qué? ¿Que no queremos soltar ese poder económico y político que tenemos? No queremos. Es decir, profundizar un sistema realmente participativo. Y esa es la función. Hacia allá va la cosa. Claro, entonces yo puedo hablar cualquier cosa desde el escritorio, pero yo les animo a que vayan a las provincias, que vayan a las regiones, que vayan a esas poblaciones y que realmente les digan a ver si realmente el pueblo ecuatoriano quiere votar en contra de un consejo de participación o está votando porque no conoce que es diferente. Entonces yo creo que si quieren realmente quitar un consejo de
de participación, eliminarlo de una constitución a través de una constituyente, porque no le veo yo otro camino. No hay otro, Claro. no hay otro camino. No hay otro camino. Si No hay quieren otro. eliminarlo, entonces vayan, informen a la ciudadanía, infórmenle qué es el Consejo, qué ha servido, qué ha hecho, para bien o para mal. Y ahí sí que el pueblo ecuatoriano se pronuncie y todos aceptaremos la decisión soberana de un pueblo. Pero estamos ante una campaña de satanización del Consejo que es muy grave. Yo quiero insistir en esto porque me parece que por allí es donde se va a manejar eventualmente, inclusive a manipular los resultados electorales. Porque usted sabe que se está haciendo el cálculo técnico de cómo contabilizar los votos nulos, si solo vale 1 o vale 3, o a la final resultan 7 votos nulos por una sola votación. Es decir, todo eso forma un engranaje muy complicado, Ricardo. Sí, y todo esto se ha dado ¿por qué? Porque ya no podemos controlarles a los candidatos que están dentro del Consejo de Participación y, sobre todo, a los que somos más visibles o los que sabemos que vamos a llegar. Y ese es el temor. ¿Cómo le controlamos a Ricardo Rivas y que no abre cosas con la verdad cuando llega un consejo? Porque ahí ni mí no me van a callar. Yo sí Porque les no voy hay a esa sacar. presión, ¿no? Sí, yo no tengo presión de nada y no le tengo miedo a nada. Así que si hay que sacar nombres, sacaré nombres. Y si hay que denunciar, hay que denunciar. Hay que cumplir con las funciones que te da Para y hay eso que es el respetar consejo. la ley. Porque si voy a llegar a un consejo para tener componentas, ¿para qué me presento? Yo tengo una imagen de lucha con la verdad y pienso seguirla manteniendo durante este tiempo y por toda mi vida. Y creo que eso es lo más importante. Necesitamos gente que ahora sí piense en función del país y que no piense en función partidista, en función de grupos políticos, en función de intereses, que no quiera llegar a un país a servirse de un país, sino que quiera realmente poner en práctica todo ese pensamiento filosófico, todo ese pensamiento político como humano y que lo ponga en servicio de la ciudadanía. Un servidor público tiene que tener en su mente el servicio y el servicio a la ciudadanía, no el usufructuar de la ciudadanía. Creo que ahí está la diferencia con otras democracias de otros países desarrollados y partimos de ahí. Creo que la educación es parte fundamental en este proceso y creo también que debemos empoderar al Consejo a través de una educación en ética, principios, valores, que es fundamental. Ahora, paradójicamente, el propio Consejo Transitorio, que es el que debe impulsar que se cumpla lo que pasó en la consulta popular, es el que está sosteniendo de que el Consejo debe desaparecer. Yo no quiero dejarle ir sin que comente esta situación. Sí, efectivamente. El señor Julio César Trujillo en los medios anda diciendo que hay que desaparecer el Consejo Ciudadano. Yo creo que hay que darle ha hecho algunas cosas importantes, reinstitucionalizar al país es importantísimo, pero también, si yo pienso que el Consejo de Participación Ciudadana no sirve, ¿para qué acepto un cargo en el Consejo de Participación? Exacto, es tan paradójico. O sea, yo tengo ese pensamiento, como Ricardo Rivas. Si yo sé que ese consejo no sirve, yo no estaría ni de candidato. Peor estaría ahí. Entonces, ese cambio de discurso que existe, primero, no lo entiendo. Y segundo, yo sí quisiera justamente de que este Consejo de Participación transitorio que está, sea coherente. Es más, se dedicó a una función importantísima que es elección de autoridades. Pero para mí lo más importante es la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque si tú luchas contra la corrupción, tienes índices de transparencia en el sector público y estás encajándote en esos dos ámbitos que son los más importantes en el Consejo, cuando eliges autoridades y es una consecuencia de que no va a llegar gente corrupta y va a llegar gente transparente. Y no es al revés, no es elegir las autoridades y una vez que están puestas las autoridades, ahora sí luchemos. Entonces hay que empezar por donde se debe empezar. Y en la práctica se ve que lastimosamente esas autoridades han encubierto de un lado o de otro. A ver, yo quiero agradecer en los últimos minutos nos queda 2 minutitos. a la Universidad Central por haberme formado crítica y por haberme formado no en el periodismo que repite, sino el que cuestiona y el que interpreta. Y en estas condiciones, y siendo un programa de opinión, me permito interpretar que vean las hojas de vida y sobre todo los procederes de cada uno de los candidatos que usted va a votar. En este caso, el temor a la verdad y a la independencia es tal que en efecto da la impresión de que se lo quiere boicotear.
Usted, al haber exhibido, y lo digo así con todas las letras por la objetividad de lo que voy a decir, ha exhibido una independencia en materia, por ejemplo, de la investigación de la muerte de su hermano y de los otros 2 colegas del diario El Comercio. No cayó, no dijo, sí, acepto la versión del gobierno y me quedo callado. No. Es más, sigo evidenciando que ese silencio sistemático, esas mentiras sistemáticas tienen que salir a la luz, y de hecho están saliendo a la luz. Ahora, que han querido callarlas es diferente, pero la verdad no se tapa. La verdad, tarde o temprano, sigue saliendo y va a prevalecer. Y creo que es hora de asumir sus responsabilidades. Ahora unos dicen, llego al poder y me olvido, llega al poder y esta persona se va a olvidar de todo lo que construyó en su vida. Por supuesto que puede olvidarse, pero Ricardo Rivas ha tenido que pasar su vida, cambiar 360 grados, y ha tenido que pasar por un gran dolor, gran indignación, y vivir en carne propia la falta de transparencia, vivir en carne propia esa mentira sistemática, esa corrupción que existe, porque el caso de mi hermano sacó a relucir niveles de corrupción en Fuerzas Armadas, tráfico de armas, etcétera, etcétera. He vivido en carne propia y eso no se olvida. Eso nunca se va a olvidar, así que la lucha es frontal. Y ya mi hermano dio la vida por eso. Mi obligación es ahora, por el pueblo ecuatoriano, seguir en esa lucha hasta que se radique realmente y nuestro país encuentre las vías de desarrollo. Rendirle un homenaje con eso. No solo a él, sino, mira, a un soldado, Wilson Ilaquiche, donde es abandonado por el Estado. En más de 6-8 meses, y las familias tienen que recuperarlo. Y eso no lo han sacado y le han dado la importancia necesaria. Solo ahí tenemos otro caso, imagínate. Entonces es tremendo. Eso sí es digno de pensar, y la ciudadanía tiene que enrumbarse y pensar seriamente en su voto el día 24 de marzo, que espero y estoy seguro que es por Ricardo Rivas, persona frontal, transparente y que no le tiene miedo a la verdad. Ejerza su voto entonces. No tenga miedo, el pueblo es pensante, el pueblo tiene conciencia. Ricardo Rivas estuvo aquí, ¿no? Que le vaya muy bien en la campaña, como todos. Sí, muchas gracias, por su participación. Amigas y amigos, nos vamos. Hasta el día de mañana. Con Guacho se quedan. ¿Quién viene en la oreja? Quiero decirles rapidito, aquí hay gente que va a denunciar que fue despedida de manera inmisericordia de sus trabajos y ahora se están muriendo del hambre. Recién nomás. Y hay gente discapacitada, gente que no puede ver, gente que no puede caminar y que ahora se muere del hambre. Le despidieron ya a 2 años, a 1 año de jubilarse. Y eso también podría ser algunos actos, hay que determinar esas responsabilidades. Por favor, claro. Eso es inhumano. Todo eso es parte de minorías. Volvemos. Bueno, muy amables. Finaliza Tardo Electoral, una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información.